estamos hablando de los requisitos de la comunión. Y ya es nuestra tercera ocasión meditando en este mensaje. El primer requisito para la comunión, ¿cuál es? Que vimos. Primer requisito es la vida, pero no la vida nuestra, la vida natural no, la vida de Dios. Es decir, como hemos dicho, me gusta recalcarlo, la primera vez que se habla de comunión en la Biblia es en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, en cumplimiento de la promesa que el Señor había dado en el Antiguo Testamento. Cuando la persona tiene la vida de Dios dentro, se puede hablar de comunión. De lo contrario, no se puede hablar de comunión. Por ejemplo, si usted tiene una amistad, un familiar, ama mucho a esa persona, usted es convertido y el familiar no, usted con esa persona no puede tener comunión. Puede tener una amistad, puede tener una armonía, pueden estar juntos, se pueden poner inclusive de acuerdo. Pero el principio de comunión es algo que viene adentro, es la vida de Dios. De hecho, la comunión es un movimiento, una corriente, un fluir. ¿Un fluir de qué? Un fluir de la vida de Dios. Entonces, por eso el primer requisito es que la vida de Dios esté dentro. El primer requisito es que la persona ya haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces usted tiene personas muy allegadas, pero que todavía no han rendido sus vidas al Señor. Que bueno, ya tiene una ventaja, pero no puede tener comunión. Cuando la persona tenga a Cristo en su corazón, está lista para tener comunión, que es el movimiento de esa vida, es el fluir de esa vida. Es el primer requisito. Luego vimos otro hace 8 días y es una provisión que Dios da, especialmente porque tenemos nosotros un asunto con el que debemos lidiar, y es el asunto, por un lado, del pecado, que es una ley interna, y de los pecados, que son las manifestaciones externas de esa ley interna. El pecado, que es la ley interna, nos empuja a cometer pecados, que son las manifestaciones externas. Los pecados son los hechos. El pecado, singular, es la ley que nos empuja hacia esos hechos. El Señor nos dio la provisión tanto para el pecado como para los pecados. Nosotros tenemos la vida del Señor, entonces ya está listo para la comunión, pero la comunión se puede perder por los pecados. Entonces el Señor ha dado una provisión por los pecados y también una provisión por el pecado. Así como en Levítico se nos muestra las ofrendas, 5 ofrendas principales que tenía el pueblo de Israel, 2 de ellas, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Asimismo, el Señor Jesús es la ofrenda por el pecado y es la ofrenda por la culpa. La culpa tiene que ver con las transgresiones o con los pecados, y el pecado es la ley interna. El Señor Jesús es la ofrenda para ambas cosas y ya lo tenemos. Entonces el Señor nos ha dado la provisión. Esa provisión es un requisito para la comunión. Si no hubiera esa provisión de parte de Dios, nosotros tendríamos la vida quieta, estancada, no había un fluir por causa del pecado y de los pecados. El Señor ya nos ha dado toda la provisión. Todo hijo de Dios tiene esa provisión. ¿Qué provisión? La ofrenda por el pecado y por los pecados. Pero es posible que aunque tengamos la vida y aunque tengamos esa provisión de Dios, no la estemos aprovechando y no tengamos una vida en comunión. Y si no tenemos una vida en comunión es algo peligroso, porque vamos a estar secos, vamos a estar experimentando mucha debilidad, mucha muerte, mucha frustración. Una clave para que haya gozo, eso es un tema que vimos en el campamento este año, es precisamente la comunión es la que trae el gozo. Sin comunión no hay gozo. Una persona que no se congrega, una persona que nunca comparte con otros no tiene gozo. Le puede mostrar la mejor sonrisa, y esa persona no tiene gozo, no es posible. El apóstol Juan nos deja claro eso en 1 de Juan capítulo 1. De tal manera que la persona puede tener la vida y tener la provisión para esa
para mantener la comunión y no aprovecharla. ¿Cómo aprovecharla? Ese es el requisito que vamos a ver hoy. Así que les invito que hoy veamos este requisito, que es la confesión. Ese es el requisito para la comunión que vamos a ver en esta mañana con la ayuda de Dios. Un requisito llamado confesión. Para esto, le invito a que abramos nuestra Biblia en Salmos capítulo 32, verso 1 al 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hagamos una pequeñita pausa allí porque mire cómo se engancha de bien ese primer versículo con el tema que vimos hace 8 días. En Salmos 32, versículo 1, están las dos cosas, las dos necesidades, los dos asuntos con los cuales tenemos que lidiar nosotros, para los cuales el Señor también nos ha dado provisión. Está el asunto del pecado y el asunto de los pecados. Está el asunto de la ley interna y el asunto de la manifestación externa. Porque dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Recuerden que vimos que la transgresión se trata de esos pecados, esa falta, ese hecho que se comete externamente. Y luego dice: y cubierto su pecado. Están las dos cosas allí. Sigo leyendo entonces, versículo 2 al 5. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren lo especial que dice esto. Hay una alegría, una paz en la persona que no es culpada de ningún pecado. Cuando usted ha cometido un pecado, ha cometido una falta y es perdonado, usted mismo siente un alivio. Es muy rico cuando por fin, si uno ofendió a alguien, ofendió a un amigo y uno le pide perdón y la persona lo perdona por fin a uno, es un alivio. Es un alivio. Empieza a restaurarse la comunión. Pero mientras que eso no está, hay algo latente, hay algo incómodo. Y si además de estar eso latente, el hecho por el cual está pendiente es que no lo hemos confesado, pues mucho peor. Tal cual como lo dice el salmista acá. Mientras cayó, mientras que no había la confesión, ¿qué sucedió? No, era un tormento. Era un tormento. Mire que dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Un envejecimiento, un decaimiento. Y usted dice, pero ¿por qué estaría así? De pronto hay un pecado pendiente que no ha confesado, lo ha callado. Mientras lo calle va a ser esa situación. Luego dice el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando tenemos pecados que no hemos confesado, literalmente nos marchitamos. Toda la alegría se pierde, todo el resplandor se pierde, la vitalidad se pierde, la luz se pierde, todo se vuelve sequedad de verano, como el día que tenemos hoy. Qué calor tan tremendo, ¿no? Qué calor que está haciendo tan tenaz. Y cuando callamos el pecado, entonces nos marchitamos, nos secamos. Y quiero, así como en alguna oportunidad lo dice, que se fije en casi todas las Biblias, está una palabra después del verso número 4.
Si alguien la tiene, me lo dice antes de empezar el verso 5. ¿Qué palabra aparece en su Biblia? Selah, ¿cierto? La otra vez hablábamos de ese Selah. Los hermanos del grupo Alabanza hace años nos contaron de qué se trataba ese Selah. ¿Alguien lo recuerda? Un silencio para un propósito. ¿Recuerdan? Ese Selah que aparece allí es un silencio, ahí es para que se haga un silencio, pero un silencio para meditar sobre lo que se acaba de decir. ¿Y qué es lo que se acaba de decir? Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y haga un silencio y reflexione sobre eso. Es decir, cuando yo me callo el pecado, me estoy marchitando. Terrible. Esa situación es extrema. Amerita un silencio, una espera para que usted lo medite. Y luego dice el versículo siguiente, el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego aparece, ¿qué palabra? Selah, nuevamente. Medita cuando las cosas le están yendo muy mal. Reflexione por qué es. La Biblia se lo está diciendo. Y luego el Señor presenta inmediatamente la solución y la efectividad de esa solución. Entonces, nuevamente haga un silencio y medite para que comprendamos, para que valoremos el poder que hay en la confesión. Dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La demora es que nosotros confesemos y el Señor nos va a perdonar. Es muy importante la confesión. Es un requisito muy importante para la comunión. Es muy importante. Hace 8 días vimos la provisión de Dios para el pecado y para los pecados. Hace 8 días. ¿Cómo aprovechamos esa provisión? La aprovechamos confesando. ¿De acuerdo? Dígale a la persona que está ahí a su lado, por favor, tienes que confesar. Le invito a que miremos en Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es lo contrario de encubrirlos? Lo que viene después. Mas el que los confiesa, pero aquí el salmista agrega algo más. ¿Qué es? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Porque dice, uy, no es sino confesarlos. Entonces voy a ofender a este hermano. Y Señor, perdóname, es que lo ofendí. Y después la ofendo allí, perdóname, porque y mantengo en esas. ¿Así voy a tener comunión? No. Tengo que confesar. ¿Y qué más? Y apartarme. Confieso el pecado, pero ¿qué más? Me aparto de él. Porque si no, entonces voy a estar en esas. No es el punto. No es el punto. En el Antiguo Testamento ya la palabra de Dios nos está hablando de esto. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros teníamos dificultades, o digo yo, el ser humano tenía dificultades para hacer esto. Si hoy en día tenemos dificultades, imagínese en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ya la palabra estaba dada así en el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento la gente, ¿qué tenía que hacer? Confesar el pecado. Y no solamente confesarlo, sino apartarse de él. Sin tener la vida de Dios adentro todavía. Sin tener esa ventaja, sin tener ese poder, sin tener la ayuda del Espíritu Santo adentro.
Antes de eso, en el Antiguo Testamento, ya la persona tenía que confesar y apartarse del pecado. Vamos a mirarlo ahorita en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ese cuerpo de Jesucristo se hizo como una ofrenda, ¿cuántas veces? Dice, una vez para siempre. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿De qué sacerdote estará hablando ese versículo 11? Sí, nosotros aquí en el contexto occidental, ¿cierto? Aquí en América del Sur, pensamos, pues sacerdote mismo nos suena como sacerdote católico, pero nada que ver. Hebreos 10 con sacerdote católico, sino un sacerdote judío. ¿Qué pasa? ¿Qué dice de esos sacerdotes judíos el verso 11? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así era antes, ¿recuerdan? Lo hemos visto acá. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese hecho de sentarse a la diestra de Dios es una expresión que usa el apóstol Pablo aquí cuando escribe esa carta a los hebreos. También la utiliza en el capítulo 1. Ese sentarse, ese Cristo sentarse, significa que ya terminó todo. Ya hice esta ofrenda, ya acabó. No tengo que pararme a hacer otra vez la ofrenda. No voy a ir otra vez a la cruz, sino que una sola vez esa ofrenda fue suficiente, ese sacrificio fue suficiente. Luego de eso, ¿qué hizo? La última parte del verso 12, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuáles son esos santificados? ¿Cómo hace una persona para convertirse en parte de esos santificados? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que creer en Jesús. Tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene que creer que Jesús murió por perdonar sus pecados. Creer que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Y creer que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Mire que son esas 4 cosas básicas que tiene que creer. Por favor, para que usted las tenga presente. Usted le va a ayudar a alguien. Esa persona no tiene que saberse toda la Biblia y creer toda la Biblia. Puede tener dudas en muchas cosas, pero hay 4 cosas en las que no puede dudar para poder tener vida eterna. Primero, que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, que murió por perdonar nuestros pecados. Tercero, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y cuarto, que está sentado a la diestra del Padre. No basta con la tercera, no, es que resucitó ya, pero la cuarta es muy importante. Porque el hecho de creer que está sentado a la diestra del Padre quiere decir que esa ofrenda es suficiente. Porque hay muchos que dicen, sí, Cristo es mi Salvador, pero la mamá de Jesús es corredentora. Y hay unos santos que me ayudan. Y por si me falta eso, hasta la patica de conejo pongo. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces esa persona, como cree que Jesús es el Salvador, entonces ya tiene vida eterna. No. Hay un testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Y en ese testimonio queda claro que la ofrenda de Jesús es una ofrenda suficiente. No necesita nada más. Si una persona piensa que además de Jesús necesita otra cosa, ya perdió. No está confiando en Jesús como el Salvador. Jesús no es co-salvador.
ese le quita todo el peso. Y anoche veíamos algo en jóvenes muy especial. A propósito, los jóvenes que están aquí, que no los vi anoche, los invito para el próximo sábado a las 7. Miren, veíamos algo muy particular en 1 de Juan capítulo 4 acerca del espíritu anticristo. Anticristo, o sea, en contra de Cristo. Quitarle la categoría a Cristo. Decir que Cristo, particularmente que Cristo no es Dios hecho hombre, que no se encarnó, eso es anticristo. Pero decir que no resucitó, eso es anticristo. Que no ascendió, eso es anticristo. Que no vive en nosotros como el espíritu vivificante, eso es anticristo. Todo eso es anticristo y se mueve mucho en la iglesia del Señor el día de hoy. El espíritu anticristo. Y no es, uy, el pastor Orlando lo que está diciendo. No, el pastor Orlando, el pastor Juan. El apóstol Juan, hace tiempo advirtiéndonos lo mismo. Lo único que yo estoy haciendo es repetir lo mismo. Juan escribió particularmente 1 de Juan precisamente para combatir esa herejía. Esa herejía está presente hoy en día, no se ha erradicado. No se ha erradicado. Cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier doctrina que le quite algo, alguno de los méritos, alguno de los logros de Cristo, eso es una doctrina anticristo. Mucho cuidado. Y una persona que hable así o que enseñe así, usted no la puede recibir. Eso lo vimos anoche. Usted no le puede decir, bienvenido, venga, que tomen, usted cree en Cristo, venga. No, ningún venga. Ame a esa persona, respete a esa persona, interceda por esa persona, pero no la invite a su casa ni vaya a la casa de esa persona. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, segunda de Juan, tiene un solo capítulo, versículo número 10. Esa persona no la puede invitar a la casa. Tenga una relación de amistad con mucho cuidado con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque en esa persona se mueve un espíritu anticristo. ¿Y qué puede pasarme? Se puede contaminar. De pronto alguno dice, ¡ay, qué cuento! ¿Ves? Ya estás contaminado. Sí, total. La rebeldía, la falta de importancia que se le da a los méritos y logros de Cristo, eso es espíritu anticristo. Eso es lo que Juan enseña. Pero el tema de hoy es que el Señor, como dice el versículo 14, con una ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes. Versículo 14, vamos a leerlo nuevamente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es un santificado? Es una persona que cree en Jesús como el Hijo de Dios, el que murió por perdonar sus pecados, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Una persona que cree eso es un santificado, es una persona que tiene vida eterna. ¿Habrá alguno aquí que crea eso? Por favor, levante la mano, el que crea eso. Ok, bajen la mano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al lado suyo hay un santificado. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esa persona que está a su lado? Que con una sola ofrenda, el Señor lo hizo ¿qué? Perfecto. Mire la persona que está a su lado. Quien la ve, esa persona es una persona ¿qué? Perfecta, míralo. Bien, felicidades. Una persona ¿qué? Perfecta. Y a veces no le doy la mano porque usted también es perfecto. Miren, y entonces alguno dirá, menos mal no me dio la mano a mí, porque precisamente en este momento estoy en un pecado. No soy perfecto. ¡Ah! ¡Puro cuento! Puede que sí sea verdad que tiene un pecado pendiente, pero no puede decir que no es perfecto. Usted no, miren, relájese, usted no sabe más que Dios, ¿o sí? Levante la mano el que sabe más que Dios aquí. Ninguno. Levante la mano el que sabe más que el Espíritu Santo aquí. Ninguno. El Espíritu Santo, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, verso 14,
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si la Biblia dice que los hizo perfectos es por una razón, porque los hizo perfectos. ¿Y los hizo perfectos hasta cuándo? Hasta que cometieron un pecado. No, ¿qué dice el verso 14? Hizo perfectos para siempre. Ah, pero es que ayer pequé. Ayer también eras perfecto y hoy eres perfecto. ¿Cuándo dejas de ser perfecto? Jamás. Y los pecados, eso ya está resuelto. Hace 8 días lo vimos. Ah, no vine. Pues no falte a la iglesia. ¿Cómo es una locura. ¿Cómo se le ocurre si era domingo no venir? Miren, vimos hace 8 días que el Señor nos dio la provisión, y ahorita el resumen, provisión para el pecado, la ley interna, y provisión para los pecados, las manifestaciones externas. Dios ya dio la provisión. Ese pecado que cometiste ayer, Dios ya dio la provisión. Ahora, ¿cómo haces uso de esa provisión? Confesión. Vas delante de Dios, Señor, te confieso que no encargué ni una frijolada. Pecado gravísimo, porque es una actividad pro templo, ¿o no? Y está en la voluntad de Dios, ¿o no? No, hablando, era una broma, pero mira que no es tan broma. Eso es la voluntad de Dios, hemos pensado. Nosotros no estamos haciendo la carrera cosa y después será la voluntad de Dios. No. Estamos preguntando primero y después hacemos. Y si usted no consiguió frijolada, todavía puede ser redimido. Hay espacio. No, en serio. Miren, el Señor nos hizo perfectos, ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Y entonces qué hago con los pecados? ¿Qué tiene que hacer? Los tiene que confesar. Cuando usted los confiese, ¿qué sucede? El Señor los va a perdonar. Quiero contarles algo muy triste. 2 cosas muy tristes. 2 o más cosas. El pasado martes, que estábamos a 10 de septiembre, fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Martes 10 de septiembre, Día Mundial para la Previsión del Suicidio. El lunes 9 de septiembre, el pastor, aquí tengo el nombre, Harry Wilson, de California, Estados Unidos, se suicidó. Se suicidó un día antes del Día Mundial de la Previsión para el Suicidio. Este pastor, Harry Wilson, tenía un ministerio enfocado a ayudar a los pastores en sus crisis para que no cometieran suicidio. En eso se enfocaba su trabajo. Y era un muchachito de tan solo 30 años. Dejó una viuda jovencita y 2 niños pequeñitos. Se suicidó. El 9 de septiembre. El 10 de septiembre, una pastora de República Dominicana llamada Carmen Enérgica Santana se suicidó. ¿Cuándo? El 10 de septiembre, el Día Mundial de la Previsión del Suicidio. Una pastora cristiana se suicidó. Entró a la iglesia, se tomó un veneno. Antes había dejado en una pizarra un mensaje: perdóname Dios y perdónenme de todos por lo que hice. Y la encontraron ahí muerta. El mismo día.
Muy triste, ¿no? Muy triste. Ambos eran pastores. Ambos eran del pueblo de Dios. Ambos habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador. En el contexto de Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14, ambos eran ¿qué? Ambos eran santificados. Y como ambos eran santificados, ambos fueron hechos ¿qué? Perfectos hasta que se mataron. ¿Sí? Como se mataron ya no se cumple la palabra. Me encanta cuando se ponen así. Me encanta cuando se ponen esos ojos de duda. El ojo derecho diciendo amén y el ojo izquierdo diciendo quién sabe. Me encanta. ¿Por qué? Porque se detiene un momentico uno y no a la ligera está diciendo cosas. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene errores? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es infalible? Es decir, que la palabra de Dios no falla. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios no falla. ¿Cuántos saben que hay un lugar en Hebreos capítulo 10, verso 14, que dice que el Señor con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? ¿Cuántos saben esa palabra? Entonces, ¿qué pasó con ese pastor que se suicidó el 9 de septiembre y con esa pastora que se suicidó el 10 de septiembre? ¿Se condenaron eternamente? Según el pensamiento, y sobre todo el pensamiento cristiano, diga, ojo con el pensamiento cristiano. No, pero ese ojo. Diga, ojo con el pensamiento cristiano. Vea, hay 4 personas que están orando ahorita, están en una intercesión fuerte, pero es el momento de atender la prédica y no de orar. Diga fuerte, por favor, ayudemos a esta persona, diga, ojo con el pensamiento cristiano. Eso es. Si usted, escúcheme, hermano, yo trato de ser muy responsable con lo que digo en el momento de predicar. Trato de ser muy responsable de las cosas que digo, y no es ahorita, sino es una costumbre de años. Sin embargo, me puedo equivocar, ¿de acuerdo? Pero ¿saben en qué no me equivoco? En decirles que esta es la palabra de Dios, y esta palabra si no se equivoca. Dios no se equivoca. Lo que dice la palabra es verdad. Si yo digo una cosa y esa cosa no está aquí, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios. No coma de corbata rosada. Usted tiene que creer lo que dice, ¿dónde? La Biblia, punto. No, venga, muéstreme donde dice la Biblia. Entonces, compartí en un grupo de pastores, bueno, en 2 grupos, compartí eso acerca de la pastora. Coloqué un mensaje diciendo, ojalá la familia, la iglesia local y los allegados de esa hermana sepan que esa hermana no se condenó eternamente por haberse suicidado. No se imaginan el lío en el que me metí y la grosería con la que un pastor me trató. Ahora, ¿por qué? Porque el pensamiento que se ha formado en su cabeza ha cogido más fuerza que lo que dice la palabra de Dios. Y usted y yo somos susceptibles de lo mismo. Es que ese pastor es un siervo, un buen siervo de Dios. Usted puede ser una buena persona. Podemos tener buenas intenciones, pero somos débiles. Pero algo que sí tenemos que tener claro es que la palabra de Dios no falla.
lo que está aquí en la palabra de Dios, lo entienda o no lo entienda, me guste o no me guste. Y aquí en Hebreos capítulo 10, verso 14, aunque a usted de pronto no le guste, dice que con una sola ofrenda el Señor Jesús nos hizo perfectos para siempre. Esto no es para que usted salga corriendo, usted que está deprimido, voy a poner en práctica el mensaje y me voy a matar de una vez. Y así me sale gratis la frijolada. No, no es para que se mate, es para que usted adore al Señor, es para que usted le sirva al Señor con un corazón transparente, es para que usted se consagre al Señor. Usted fue hecho perfecto para siempre. Eso es un motivo para darle gracias al Señor, ¿o no? Es un motivo. Mire, ni el peor pecado suyo le va a quitar esa imperfección, porque lo que usted necesita hacer es ¿qué? Confesarlo. Y esa ofrenda es tan poderosa que lo hizo perfecto usted para siempre. Y ese hermano que se suicidó el 9 tiene vida eterna. Y esa hermana que se suicidó el 10 tiene vida eterna. Hay unos pastores que colocaron que no, que el que es nacido de Dios no peca. Y otro dijo, apoyándolo, amén, sí. Entonces yo dije, los únicos que no pecan en el pueblo de Dios son ellos dos. Ellos dos son los únicos. Porque mire, la persona que está a su lado puede ser muy linda, muy chévere, pero ahí donde lo ve, después de que recibió al Señor, por lo menos un pecado cometido. ¿O no? ¿O no? La perfección no es porque nunca volvió a pecar. La perfección no depende de la persona. La perfección depende de la ofrenda. La ofrenda de Jesús es la ofrenda perfecta. Y nos hizo perfectos para siempre. ¿Y qué entonces qué hacemos con los pecados? Los confesamos. Los confesamos. Y cuando los confesamos, el Señor nos perdona. Entonces dirán, pero es que esa persona no lo confesó. ¿La pastora Carmen lo confesó o no lo confesó? Sí, lo confesó, incluso es por escrito. Ahora, el pastor de apellido Wilson, es que no me acuerdo, Harrid, creo. Harrid, ¿lo confesó? No sabemos. ¿Qué va a pasar? Ese sí se perdió porque no lo confesó. ¿Sí? No, ¿qué dice Hebreos? ¿Cómo podemos saber que esa persona tiene vida eterna? Hebreos 10:14. ¿Qué hacemos? ¿Qué argumentamos contra la palabra de Dios? Gusten o no le guste, así he aprendido lo que he aprendido en el seminario. Más importante en la palabra de Dios que cualquier apóstol, cualquier ángel, cualquier predicador, cualquier seminario, cualquier denominación. Más poderosa es la palabra de Dios, más poderosa la ofrenda que nos hizo perfectos para siempre. Tienen vida eterna. Todo pecado tiene consecuencias, pero la vida eterna no la pierde. ¿Saben cuándo se acaba algo que es eterno? Jamás. ¿Saben cuándo termina la vida de Dios? Nunca. Y cuando la persona nace de nuevo, literalmente, eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 11, 12 y 13, la persona tiene literalmente la vida de Dios. Ya no solamente tiene la vida humana, la vida natural, sino que además tiene la vida de Dios. ¿Sabe cuándo se acaba esa vida de Dios? Jamás. No se acaba jamás. Nunca. Diga, ojo con el pensamiento cristiano. ¿Cuándo le creen a la palabra de Dios? Diga, yo creo la palabra de Dios. Bueno, si la cree, si no, no diga nada. Pero si usted cree, diga, creo la palabra de Dios. Yo les invito a una cosa. Creamos la palabra de Dios. Nos va a sorprender, a veces estamos leyendo y ¡ah! Eso, ¡ay! Mira lo que dice acá. Yo siempre pensé otra cosa. Gloria a Dios que te dio una inteligencia, pero Él es más inteligente que nosotros. ¿O no? Él es la palabra de Él. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Ahora, esos pecados de estos hermanos tienen unas consecuencias. Pero la vida eterna no se pierde.
por una ofrenda fueron hechos perfectos para siempre. Terminemos con estos dos pasajes. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ojo con eso. Si usted dice, no, yo no tengo pecado, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? ¿Usted está diciendo una qué? Está diciendo una mentira. Versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confesarlos. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a perdonar. Ahora, ¿por qué Dios nos va a perdonar los pecados cuando los confesamos? ¿Por qué? Porque usted es muy buena persona, porque Él sabe que usted no lo volverá a hacer, porque sabe que fue un momento de... No, eso no depende de usted, ¿qué le dijo? A veces nosotros nos creemos la gran cosa. La gran cosa no somos nosotros, la gran cosa es la ofrenda perfecta. La gran cosa es Dios. El poder en nosotros no hay, el poder está en Dios. El ser bueno en nosotros no está. El único bueno es el Señor. ¿Por qué nos perdona? ¿Qué dice el verso 9? ¿Por qué el Señor nos perdona cuando nosotros confesamos? Porque Él es ¿qué? Porque Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir eso? Hace 8 días lo vimos. Ya hay una provisión. ¿Esa provisión cómo se llama? ¿Cómo se llama la ofrenda que el Señor nos dio por los pecados? Jesús. ¿Cómo se llama la ofrenda que el Señor nos dio por el pecado? Jesús. ¿Ya está la ofrenda o no? Ahí dice que con esa ofrenda somos redimidos. Entonces el Señor es fiel para cumplir eso. ¿Y por qué justo? Porque Jesús ya murió, ya fue ofrenda. Una vez para siempre. Entonces es justo. El Padre Celestial es fiel y justo. Y ve lo que su Hijo hizo. Entonces, al confesar nuestros pecados, ¿qué hace? Los perdona. Versículo número 10. Mucho cuidado con el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos, no, yo no he pecado, yo desde que recibí al Señor yo no he pecado, porque es que el que es nacido de Dios nunca vuelve a pecar. El que diga eso está haciendo mentiroso ¿a quién? A Dios. Es muy claro. En el capítulo siguiente, eso lo vamos a ver después, hay unos versos que hablan acerca de practicar el pecado. ¿Eso está en qué capítulo les acabo de decir? Capítulo 2 les acabo de decir. ¿Y qué capítulo estamos viendo hoy? Capítulo 1. Usted no puede ir en la Biblia así. Voy a abrir aquí y este es el versículo que voy a seguir toda mi vida. El pastor Ariel la otra vez nos contó algo, ¿no? De alguien que hacía así. Voy a buscar la voluntad de Dios. Señor, tú sabes, y con este dedo voy a buscar tu voluntad. Y llegó y es que metió el dedo por acá. Y leyó. Y fue Judas y se ahorcó. Uy, grave. Señor, no puede ser. Ahora sí me faltó de pronto confiar más. Y cambió, y puso el dedo allí y otra de mí. Ve tú y haz lo mismo. No,
La Biblia no es un juego. Si quiere jugar ruleta, va a jugar ruleta, pero la Biblia no es un juego. La Biblia tenemos que estudiarla en oración y no podemos coger un versículo aislado. La Biblia, la suma de la palabra es la verdad. Yo no puedo coger el 1 y olvidarme del capítulo 2 de Primera de Juan, pero tampoco puedo coger el capítulo 2 de Primera de Juan y olvidarme el 1. De hecho, primero es el 1 que el 2. En el capítulo 2 se dicen unos conceptos muy complejos que requieren para ser entendidos. Entender el capítulo 1. Es simple. Y el capítulo 1 nos dice que nosotros, aunque hemos recibido al Señor, podemos llegar a pecar, pero que el Señor tiene resuelto eso. ¿Cómo lo tiene resuelto? ¿Qué nos toca hacer? Confesar los pecados. De hecho, el mismo capítulo 2, y ya con este terminamos, miren lo que dice. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Qué cosas? Lo que acaba de decir en el capítulo 1, que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él, que debemos andar en luz, que debemos confesar nuestros pecados para que Él nos perdone. Entonces lo que está diciendo Juan, o sea que este nos está ahí dando, es vía libre para pecar y pecar. No, pero entonces Él, como la suma de la palabra es verdad, entonces empieza el capítulo 2 diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo. No es para que sí pequemos, es para que no pequemos. O sea, para que estemos tan agradecidos, en comunión, delante de Él, en luz. ¿Para qué? Para no pecar. Pero el mismo capítulo 1 ya dejó claro que tenemos adentro el pecado. Ha dicho claramente el versículo 8 que decimos, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Ya lo ha dicho. El versículo 10 ha dicho, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Ya está establecido, ya está claro que un creyente, que una persona después de que ha recibido a Jesús, puede pecar. De hecho, ha dicho que tenemos el pecado y eso nos empuja a cometer pecados. Y nos ha dicho que tenemos que hacer, confesarlos. Pero no es para que cojamos la costumbre de pecar, sino todo lo contrario, para que no pequemos. Pero luego dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Miren, obviamente este pastor está bajo algún tipo de engaño, bajo presión, o se enojó porque dije que seguro él quería que estas dos personas sí se perdieran eternamente. No tiene manera que se pierdan eternamente porque son hijos de Dios. Con una sola ofrenda fueron hechos perfectos para siempre. La vida eterna no la va a perder. Por más que este pastor quiera que se pierdan o crea que se pierdan, no va a suceder. No depende de lo que quiera ni lo que crea, depende de lo que diga la palabra de Dios. Y aquí dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Está dando por cierto que tenemos pecados. Aquí entre nos, además de la Biblia, si no supiéramos, si no conociéramos que Primera de Juan capítulo 1 y Primera de Juan capítulo 2 dice que sí es posible que tengamos pecados, aquí entre nos, si no supiéramos eso, seríamos muy hipócritas si decimos que desde que recibimos a Jesús no hemos cometido ningún pecado. Cuando estos pastores escuchen esto en la red, de pronto se van a sentir incómodos. Y el propósito no es que se sientan incómodos, pero sí me gusta hablar enfáticamente cuando se está negando la palabra de Dios que está escrita de una manera tan clara. Y cuando no se aprovecha la verdad de la palabra de Dios para traer consuelo a una familia,
a una congregación y a unos amigos. Han perdido a una persona y encima de que se suicidó, vienen mensajes de condenación de que se van a condenar eternamente cuando no es cierto. Hay momentos donde sí es cierto. Hay gente que se va a condenar. Y hay un pecado, y el apóstol Juan, es precioso, en primera de Juan, el apóstol Juan habla de eso. Habla de un pecado que sí es de muerte. ¿Cuántos pecados hay de muerte? Hay un solo pecado que es de muerte. Por ese pecado no hay que pedir. Señor, perdónale, por él no pida. Hay uno solo, y no es el suicidio. Otro dice la blasfemia contra el Espíritu. Tampoco es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otro dice, no comprar frijolada. No, esa también tiene perdón. Usted se va a sentir muy incómodo, ojalá, si no participa en la frijolada, pero eso no es nada. Hay un solo pecado que es de muerte por el cual no se debe pedir. ¿Cuál es el pecado que sí es de muerte? Hay un pecado que si lo comete esa persona sí se condena eternamente. Va a ser lanzada al lago de fuego. No hay nada que hacer. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de no creer en Jesús como Señor y Salvador. Ese es, no hay más. De resto, el Señor es una ofrenda perfecta. Amén. Cuando Juan Bautista lo vio, dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una ofrenda perfecta. Quita todo pecado. Hay que creer en Él. De lo contrario. Bueno, y esos pastores, si no confesaron, ¿qué pasó? Porque tenemos abogado, pero si no acudió al abogado. Tenemos que confesar, pero si no, la otra pastora dejó en el tablero. Seguro ella dijo, ella vio primera de Juan, dijo, me va a matar, pero me voy a asegurar. Pero el otro pastor no se sabe. Si no confesó, entonces ¿qué pasa con ese siervo? Primero, ¿se condenó eternamente? ¿Usted qué base bíblica tiene para decir que no se condena eternamente? Escucho la cita. ¿Cuál cita? Hebreos 10:14. ¿Pues qué hacemos? ¿Y es la única que hay? No, por ejemplo, también está Juan 3:16. Esa es más conocida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esos creyeron en Él, sí, no se pierdan, sino que tengan ¿qué? ¿Y cuándo se acaba esa vida? Nunca. También está Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Está Juan 14. Hay muchísimos versículos. Muchos. Por ahí un pastor que sabe, que ha leído la Biblia, enseguida de lo que yo colocó un poco de textos más, también de Juan, donde dice que la vida eterna no se pierde. En Juan capítulo 10 el Señor dice que le da vida eterna a sus ovejas y no perecerán jamás. Miren, si la Biblia dice que no perecerá jamás, le doy una recomendación. Crea que no perecerá jamás. Pero si no confesó, entonces murió y ya se borró. No, Señor. Sino que este no es objeto de nuestro estudio hoy. Pero 2 Corintios capítulo 5, verso 10, nos habla del tribunal de Cristo. Dice el apóstol Pablo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en la carne, mientras estaba con vida, sea bueno o sea malo. Porque hay unos que dicen que va a recibir de acuerdo a lo bueno. No es de acuerdo a lo bueno, es lo que dice la Biblia, sea bueno o sea malo. ¿Estos hermanos hicieron cosas buenas? Sí. ¿Hicieron cosas malas? Sí.
En el tribunal de Cristo van a llamar Harry Wilson. Hermano, usted trabajando por otros para que no se suiciden y usted se suicidó, hombre. Y entonces a eso lo van a llamar allí. ¿Y qué va a depender allí? ¿La vida eterna? No, la vida eterna ya la tiene desde el momento que creyó en Jesús. Desde ahí fue hecho perfecto para siempre. Y no es hasta el tribunal de Cristo, es eternamente, para siempre. Entonces, ¿qué va a suceder? Muy posiblemente él no pueda reinar. Él tiene el perfil, por ser homicida, él tiene el perfil para no reinar. Otros que tienen perfil para no reinar: los afeminados, los homosexuales, los adúlteros, los avaros. A usted le gusta mucho la plata, es tacaño, pero no fornica, no mata, no reina tampoco, no mata, no ofrenda, no compra frijolada, no reina. No quiere decir porque no compra frijolada no reine, no quiero que eso se piense así. Quiero decir, la falta de generosidad, la avaricia. Entonces la gente se cuida del homosexualismo, pero de la avaricia no. O sea, hay una lista. Y esos hermanos son candidatos para no reinar. Ahora, ¿nos corresponde a nosotros hacer ese tribunal? No, ese tribunal tiene nombre, se llama Tribunal de Cristo. El Padre ha dado al Hijo la autoridad de hacer juicio, no a nosotros. Ojalá estos hermanos pudieran reinar. Tienen el perfil por lo que está escrito para no hacerlo, pero nosotros no podemos ni siquiera asegurarlo enfáticamente. ¿Por qué? Santiago dice, eso tampoco es de acá, sino que es extra: juicio sin misericordia se hará para aquellos que no tienen misericordia. Pero para los que han tenido misericordia, ese juicio en el tribunal de Cristo va a ser con misericordia. Muchos pecados van a ser perdonados en el tribunal de Cristo. Y entonces la persona va a poder reinar. Si no reinan, si de pronto no reinan, ¿qué pasa si no reinan? Pues no va a perder la vida eterna. Lo que pasa es que esos 1000 años se va a quedar sin reinar. Y todo lo contrario, va a ir a un sitio, como lo dicen los evangelios, para una disciplina temporal. Que eso pasa es que son 1000 años, es mucho tiempo. Mientras que los otros están reinando. Son las 5 vírgenes insensatas de Mateo capítulo 25, que no pudieron entrar a reinar, pero no perdieron la vida eterna. Mientras que las otras 5 que estaban listas, sí pudieron reinar con Cristo. Eso es lo que sí dice la Biblia. Literal. Así que, si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Pongámonos en pie. Démosle gracias al Señor. Tal vez, hermano, tenga usted algo pendiente de confesar. Tal vez tenga un enojo, algo pendiente, de pronto algo. Generalmente cuando el pecado es grande, bochornoso, muy visible, lo atiende uno, y cuando hay unos que ni se da cuenta uno. Usted tiene un rencor. Dice, un rencor es pecado, un enojo es pecado. Claro, le invito a que lea Mateo capítulo 5. El pecado que sea, usted como santificado fue hecho ¿qué? Perfecto. Ni siquiera el peor pecado lo puede usted atajar. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente confesar. Para nosotros es simple, para Jesús no lo fue. Él llevó todos sus pecados sobre él. Él lo hizo simple para nosotros.
Levante su mano derecha bien alto si usted cree en el Señor. Vamos a hacer una declaración, una confesión. Padre Celestial, en esta hora, con toda sinceridad, yo confieso que creo que Jesús es tu Hijo. Y yo creo que Jesús murió por perdonar mis pecados. Y yo creo que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Y yo creo que Jesús está sentado a tu diestra. Yo declaro que Jesús es mi Señor. Por lo tanto, confieso mis pecados. Confieso mis pecados y soy libre de todo pecado y soy perdonado de todo pecado y soy limpiado de toda maldad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, continúe bendiciéndoles.